Buenas noches a todos. Continuando con el curso de estadística inferencial, en esta sesión tocará analizar el tema de intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. Cabe resaltar que hasta estos momentos nosotros ya evaluamos cómo determinar un intervalo de confianza, todo el procedimiento, toda la parte teórica que nosotros necesitamos para poder generarlo. Entonces, para este tema es más de lo mismo. El procedimiento es el mismo, salvo a que tiene ciertos detalles y claro que va a cambiar en este sentido las expresiones que nosotros vamos a utilizar. En primera, ya nos está diciendo que el tema es para la diferencia de medias poblacionales. Es decir, ahora yo voy a tener una población A y una población B, donde cada población puede tener sus propios parámetros y cada población puede tener sus propios estadísticos. Entonces vamos a correlacionar esa diferencia de medias. Pero vamos a generar un intervalo de confianza. Que este tema de diferencia de medias, se vio en videos anteriores. Entonces aquí les hacen un recordatorio de cuáles son las propiedades de una distribución muestral de diferencia de medias muestrales. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, son tres apartados, son tres puntos importantes que debemos analizar. No voy a leer esta sección de aquí, ustedes lo pueden leer, pero se los voy a traducir en ese sentido. El punto número uno me dice que la media de la diferencia de las medias muestrales será la diferencia de medias poblacionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente. Anteriormente yo les comentaba el concepto de valor esperado. Pues es lo mismo para este punto número uno. Aquí nos quiere decir que el valor esperado de la diferencia de medias muestrales, uno con respecto a 2, va a ser equivalente a la diferencia de medias poblacionales de uno con respecto a 2. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo conozco la diferencia de las medias muestrales, por ejemplo, que sean 5, puedo inferir que la diferencia de las medias poblacionales es equivalente a 5 por esa expresión que estoy mostrando en pantalla. A eso se refiere el punto número uno. Además, también en el punto número uno, yo puedo determinar el error estándar. Este de por aquí que yo tengo. ¿Okay? El error estándar realmente para una diferencia de medias poblacionales se determina con esto. Con esto de aquí se determina. Sin embargo, en los ejercicios probablemente no nos den esa información. Si nos dan el valor de la desviación estándar de la población, sin ningún problema puedo hacer el cálculo, ¿no? Sustituyo los valores de la desviación estándar poblacional dentro del error estándar y puedo calcular ese error estándar. En cambio, puedo también inferir. En dado caso que a mí no me den esta información de por aquí, puedo usar esta variante que está por aquí. Es decir, con el valor de las desviaciones estándar muestrales. Bueno, si aquí quisiéramos ser un poco más estrictos, sería el valor de la varianza muestral. Lo puedo utilizar prácticamente. ¿Por qué? Porque puedo estimarlo, no puedo hacer esa conjetura. Pudiera decir el valor esperado, en este caso de la de la varianza muestral, sería equivalente a la varianza poblacional. ¿Okay? Puedo hacer esa conjetura, pero hay que tener cuidado. ¿Cuándo puedo hacer esa conjetura específicamente para las varianzas? Aquí nos los dicen, cuando los tamaños muestrales son grandes. Si yo tengo tamaños de muestra muy grandes, entonces sí puedo usar la desviación, la varianza muestral, perdón, para poder hacer esa respectiva conjetura de que se me está dando o es equivalente a la desviación estándar poblacional o varianza poblacional. Porque uno pudiera preguntarse, puede decir, es que tengo tengo el valor de la varianza muestral. ¿No se supone que con esto yo puedo usar el estadístico test-student? Y la respuesta es no. ¿Ok? Aquí estrictamente debo de usar el estadístico Z y no el estadístico test-student, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estadístico test-student solamente la puedo usar cuando los tamaños de muestra son menores que 30. Se recomienda usar ese estadístico test-student a esos valores.
Por eso estoy haciendo la aclaración, ¿no? ¿Puedo usar el valor de la varianza muestral? Sí la puedo usar, siempre y cuando los tamaños muestrales sean muy grandes. Y de ahí se derivan los dos postulados, ¿no? El postulado número 2 y el postulado número 3. El postulado número 2 ya lo vimos en el tema de distribución de muestreo. ¿Qué me quiere decir el postulado número 2 en términos prácticos? Si el problema me dice que hay normalidad en el problema, ¿ok? Supongamos que me digan de los siguientes datos que están distribuidos normalmente, vean que ahí ya me están diciendo, están distribuidos normalmente, aquí no me va a importar el tamaño de muestra. ¿Okay? Quiere decir que si el tamaño de muestra es 5 y de una población y el otro es 3, no me va a importar. Puedo seguir usando el estadístico Z. ¿Por qué? Porque el problema ya me dice que hay normalidad. Y cuidado, porque ahí en ese sentido comentábamos, oiga, es que como son tamaños de muestras menores que 30, debe ser test-student. No, no puede ser test-student. ¿Por qué? Porque me están afirmando ya que en el problema hay normalidad. Por otro lado, en el postulado número 3 me dice que también ya lo vimos. Y justamente por eso es que yo puedo utilizar esta variante. En el postulado 3 me dice, a lo mejor vas a tener un problema, ¿verdad? Pero en ese problema no te van a aclarar de que hay distribución normal. Y como no te están aclarando que hay distribución normal, tú tienes que apoyarte del teorema del límite central. Y el teorema del límite central, recuerden que en términos prácticos nos dice, entre más muestras yo tenga, ¿verdad?, mayores o iguales que 30, se va a aproximar a la normal. Y si eso sucede, debo de usar el estadístico Z. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos aumentando ese tamaño de muestra. Y si ustedes observan por ahí, vean que en el número 3 nos dice, si las poblaciones muestreadas no están distribuidas normalmente, entonces la distribución muestral de la diferencia de medias muestrales está distribuida normalmente aproximadamente cuando los dos valores de tamaño muestral son ambas de 30 o más, que es un requisito indispensable, debido al teorema del límite central. Quiere decir que ambas poblaciones, población A y población B, deben de tener muestras mayores o iguales que 30 si quiero aplicar esta expresión de aquí. Que posteriormente viene aquí, ¿no? Vean. Quiero generar un intervalo de confianza. Esta es la expresión adecuada que yo necesito. Necesito, ¿quién es mi estimador puntual? Mi estimador puntual es la diferencia de medias muestrales. Y además necesito su margen de error. El margen de error se determina multiplicando el estadístico Z alfa sobre 2 por el error de estimación. Si yo hago el producto de ambos, me daría el margen de error. Entonces, por lo general, como es una muestra grande, nos ponen esta forma generalizada, ¿no? Esta expresión. Pero puedo usar esta otra expresión de por aquí. Si a mí me dan en el problema la desviación estándar de la población, puedo usar esta también, que esta sería la adecuada. O por otro lado, esta. Cualquiera de las dos las puedo utilizar siempre y cuando cumplan las condiciones que hemos comentado anteriormente. Ahora, lo diferente con respecto a generar un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales es saber si hay diferencias o no hay diferencias. Una manera de decir eso es, por ejemplo, si yo tengo la media de la población 1, la diferencia de la media de la población 1 con respecto a la media de la población 2, si es equivalente a 0, si yo tengo esa diferencia y me da 0, pues puedo decir prácticamente que no hay diferencias entre ambas poblaciones, que la población 1 con respecto a la población 2 son similares. ¿Okay? Por más que quisiera encontrarle algo diferente, no lo voy a observar. Realmente son equivalentes, estadísticamente. En cambio, si esa diferencia es positiva o si es negativa, ¿verdad?, en ese sentido, pues podemos decir que sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, que la media de la población 1 sea diferente a la media de la población 2, ahí sí podemos hablar de diferencias entre ambas medias. Un caso particular, ¿verdad? O nosotros podemos generar tres postulados
para poder visualizar eso que acabamos de comentar. Por ejemplo, si el intervalo de confianza me da que son positivos, hay diferencias entre las medias que yo estoy comparando. Si el intervalo de confianza es negativo, ambos límites, ¿vean? También puedo decir que hay diferencia. ¿Okay? Hay diferencia entre ambas medias. Pero si el intervalo de confianza uno me da negativo y otro me da positivo, ¿verdad? Límite inferior negativo y límite superior positivo, puedo argumentar que no hay diferencia entre las medias que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque el caso número 3 precisamente es cuando yo tengo la media de la población 1 menos la media de la población 2 es equivalente a 0. El punto número 3 precisamente es lo que yo tengo marcado en color rojo. Y en el caso de 1 y 2 sería la diferencia de las medias poblacionales. Perdón, ahí no, sería la media de la población 1 es diferente a la media de la población número 2. Esos son los casos. Si yo demuestro el primer postulado, quiere decir que el valor está en favor a la primera población. Si son negativos, sería a la segunda población, que esas son las conjeturas. Y si son negativos, pues no hay diferencia, no hay en favor a nadie. Bueno, entonces para comprender este detalle se proponen los siguientes ejercicios, que es el ejercicio 2.8, que es intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. Está el ejercicio 841 y el 8.48, que en este caso lo estaremos resolviendo. Bueno, por aquí ya está resuelto, les explico rápidamente. En el caso de la actividad 2.8, el problema nos dice lo siguiente: selenio, o sea, quiere decir que el problema nos va a hablar de este elemento químico. Una pequeña cantidad de oligoelemento, selenio, de 50 a 200 microgramos por día, se considera esencial para una buena salud. ¿Okay? Es decir, si nosotros tenemos esa cantidad en nuestro cuerpo, es bueno para la salud. Suponga que muestras aleatorias de N1 y N2 equivalente a 30 adultos. Ahí nos están dando información del tamaño de la muestra de las dos poblaciones. No sabemos quiénes son esas poblaciones. Lo que sabemos es que son 30 adultos, se seleccionaron de 2 regiones de Estados Unidos. Ahí hay una importante información. Quiere decir que el estudio lo hicieron en una región 1, región 2, y de ambas regiones sacaron 30 adultos. Y ahí nos comentan que la ingesta diaria de selenio en forma de líquidos y sólidos se registró para cada persona. Viene la primera información. La media y desviación estándar de las ingestas diarias de selenio para los 30 adultos de la región 1 fueron media muestral 167.1 microgramos con una desviación estándar de 24.3 microgramos respectivamente. Las estadísticas correspondientes para los 30 adultos de la región 2, ahora viene de la segunda población, fueron que la media muestral es 140.9 microgramos y que la desviación estándar es de 17.6. Pregunta: encuentra un intervalo de confianza al 95% para la diferencia en las ingestas medias de selenio para las dos regiones e interprete este intervalo. ¿Okay? Entonces, como primer apartado, como siempre les he comentado, hay que recopilar toda la información. ¿Qué datos me da el problema? Y por lo general, ya en este apartado, es ponerlo en función al problema. ¿Qué datos me dan? Primero, sé que son diferentes, sé que hay dos poblaciones, ¿ok? Y la población 1 la voy a reconocer como región 1, la población número 2 como región 2, porque de eso me está hablando el problema. Me dan información de la región 1, que los adultos que sacaron como muestra de la región 1 obtuvieron esta información. Una media muestral de ingesta de selenio de 167.1 con una desviación estándar de 24.3. Para la región 2, la ingesta de selenio, ya sea en forma líquida o sólida, es 140.9 y con su respectiva desviación estándar de 17.6. Y los tamaños de muestra son equivalentes a 30. Ahí los tenemos. ¿Qué más me dan por aquí como información?
me dice que genere un intervalo de confianza al 95%. ¿Ok? Ahí está. Si me genera si debo de generar un intervalo de confianza al 95%, nosotros ya sabemos que el nivel de significancia corresponde al 5%. Si yo sumo ambos, me dará el 100% de la distribución normal, que es esto de por aquí. Bueno, estaba por así. Ahí está. Eso sería el 100% si yo sumo el 95 con el nivel de significancia. Recuerden que son dos regiones. Ahí está, donde este es el CC o nivel de confianza. Y esta región de aquí sería alfa sobre 2, ¿no? Si lo que está dentro del CC corresponde al 95%, quiere decir que las otras dos regiones, alfa sobre 2, representaría el 2.5%. Eso es como recordatorio porque ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, de esto, yo ya sé que hay tablas reportadas para saber cuál es el estadístico Z alfa sobre 2 a un nivel de confianza del 95%. Y ese resultado es 1.96. Y nosotros sabemos determinar esa información. Que yo les comentaba, el estadístico Z alfa sobre 2 se determina como 1 menos alfa sobre 2. ¿Ok? Que si ahí el nivel de significancia es 5%, 5% en decimales 0.05 y 0.05 dividido entre 2 me da a 0.025. Y si yo hago la diferencia respectiva, voy a obtener un área bajo la curva, específicamente a 0.975. Esa área bajo la curva la tengo que buscar en las tablas para correlacionar la coordenada correspondiente, ¿verdad? Y si hacemos eso, llegamos a ese valor de 1.96 que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Bueno, ahora, ¿cómo respondo a la pregunta? Pues necesito la ecuación correspondiente. En primera, debo de analizar mis datos. ¿Tengo información de la desviación estándar de la población? La respuesta es que no. Por lo tanto, la ecuación que voy a usar va a ser esta de aquí, donde yo requiera los valores de la desviación, estándar muestral, que realmente sería la varianza muestral. La pregunta que me tengo que hacer a continuación sería, ¿realmente puedo aplicar esta ecuación? ¿O tiene que ser la test-TUDE? Recuerden los postulados, ¿no? Me dice que para poder aplicar esta ecuación de aquí, 1, el problema me dice que debe de haber normalidad. Y si nosotros leemos todo el problema, en ningún momento nos dicen que sigue una normalidad. Por lo tanto, ese postulado se descarta. Pero puedo usar el otro postulado. Si los tamaños de muestras de ambas poblaciones, tanto 1 como 2, el tamaño de muestra es mayor o igual que 30, puedes usar la ecuación. Y vean que aquí se cumple ese requisito. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, sí puedo usar esta expresión que yo tengo aquí. Tendría que conocer cuál es la estimación puntual del estimador diferencia de media muestral. ¿Cuánto es el valor de x1? 167.1. ¿Cuánto es el valor de x2? 140.9. ¿Cuál es el valor de z alfa sobre 2? 1.96 porque estamos al 95%. Y del lado derecho, que es el error de estimación, no queda más que sustituir los valores. Ojo, hay que tener cuidado aquí cuando sustituimos valores, sobre todo en esta expresión de aquí. ¿Por qué? Vean, para este caso me están dando información de la desviación estándar muestral. Significa que a la hora de que yo lo sustituya por aquí, sí lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque me están dando información de la desviación estándar muestral para ambos casos. Si el problema me hubiera dicho que es varianza muestral, no debo de elevar al cuadrado. Directamente tengo que ponerlo ahí y dividirlo entre el tamaño muestral. Porque ya me estás afirmando que es varianza muestral. Solamente voy a elevar al cuadrado si en el problema me dan información de la desviación estándar muestral. Si no me dan información de la desviación estándar muestral y en su lugar me dan la varianza la sustituyo directamente sin elevar al cuadrado.
Hay que tener cuidado en ese sentido. Otro aspecto que se considera cuando se resuelven este tipo de problemas. Por lo general, a X1 se le toma en cuenta a la primera información que se nos da. Por ejemplo, aquí, la media y la desviación estándar de las ingestas diarias de selenio para 30 adultos de la región 1, ¿ok?, fueron X barra 1. Quiere decir que primero nos están dando esta información, por lo tanto a ese le voy a considerar como mi primera población. Y después a la región número 2. Eso es como un dato adicional. Si yo quiero determinar la estimación puntual para esa diferencia de medias muestrales, sería restar 167.1 menos 140.9. Esa diferencia que yo tenga me dará un valor de 26.2. Y después el producto del estadístico Z alfa sobre 2 por el error de estimación, o el error estándar, o error típico, o también se le conoce como desviación estándar muestral. Si yo hago el producto de esos dos que tengo en círculo, lo que yo realmente estoy obteniendo es el valor del margen de error, ¿okay?, que aquí está. Entonces tengo mi estimación puntual más menos el margen de error. ¿Cómo encuentro el intervalo de confianza al 95%? Sencillo, tomo mi estimación puntual y lo que voy a hacer es restarle a ese margen de error para conocer mi límite inferior. A 26.2 le resto 10.7 y les va a dar a 15.5. Por otro lado, a 26.2 le sumo 10.7, me va a dar a 36.9. Y ese es el intervalo de confianza que a mí me están solicitando. La pregunta es, encuentre un intervalo de confianza de 95% para la diferencia de las ingestas medias de selenio para las dos regiones e interprete este intervalo. Que aquí es la parte importante, que es la parte de la inferencia. Primero, ¿hay diferencias? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque seguramente la diferencia de ambas medias poblacionales, M1 con respecto a M2, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo hago esa diferencia, va a ser una diferencia diferente de 0, en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, puedo verlo de esa manera o puedo verlo desde los postulados que les dejé por acá. Vean, estos tres postulados. ¿Qué decíamos? Si el intervalo de confianza, los límites tanto inferior y superior son positivos, debo de concluir que sí hay diferencia. Nosotros vemos acá el resultado que hemos obtenido, ambos son positivos. Y como ambos son positivos, argumento que sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque no se cumple esto. Mu subíndice 1 menos mu subíndice 2 igual a 0. Eso no es cierto. Si eso fuera cierto, entonces quiere decir que no habría diferencia entre las medias. Pero nosotros estamos observando que no es equivalente a 0. Por lo tanto, sí hay diferencias entre ambas medias. ¿Y en favor de quién cae? ¿En favor a qué población cae esa diferencia? Pues esa diferencia cae en favor a la primera población, es decir, a la región número 1. ¿Okay? Si lo queremos poner en función al problema, aquí lo que querían demostrar, pues podemos comentar, ¿no? ¿Quién realmente tiene una mayor ingesta con respecto al selenio? Pues en este caso sería la región número 1. Tiene una mayor ingesta y fue demostrado con intervalos de confianza. Entonces así se resuelve este ejercicio. Vean que tenemos que hacer esas pequeñas inferencias que seguramente cuando ya estemos en pruebas de hipótesis, esto sería mucho mejor hacerlo con pruebas de hipótesis que por intervalos de confianza. El intervalo de confianza es una introducción para poder guiarnos o ir adentrándonos a pruebas de hipótesis por ahí. El siguiente ejercicio es el 8.48, ruido y estrés, donde el problema trata
trata de, pues de ruido y estrés, ¿no? El problema dice, para comparar el efecto del estrés en la forma de ruido sobre la capacidad de realizar un trabajo sencillo, 70 personas fueron divididas en dos grupos. El primer grupo de 30 personas actuó como control, en tanto que el segundo grupo de 40 fueron el grupo experimental. Aun cuando cada persona realizó el trabajo en el mismo cuarto de control, cada una de las personas del grupo experimental tuvo que realizar el trabajo cuando se reproducía música de rock a alto volumen. El tiempo para terminar el trabajo se registró para cada individuo y se obtuvo el siguiente resumen. Entonces aquí está toda la información. Hay un control que seguramente escucha música de rock, ¿verdad? Que son 30 elementos, y para hacer la actividad se tardan 15 minutos con una desviación estándar de 4 minutos. En cambio, los otros 40 individuos, al estar en la misma sala de control, ¿verdad? Con ese ruido, pues observamos que la media muestral fue de 23, o sea, se tardó un poquito más en hacer la actividad con una desviación estándar de 10 minutos en ese sentido. Entonces aquí nos piden, encuentra un intervalo de confianza al 99% para la diferencia en tiempos medios de terminación para estos dos grupos. E inciso B, con base en el intervalo de confianza del inciso A, hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en el tiempo promedio de terminación para los dos grupos. Explique. Nuevamente, lo primero que debo de hacer es recopilar información, que aquí ya no lo voy a poner porque está todo en la tablita. Ahí está en la tabla toda la información que nosotros necesitamos. Población 1 va a ser el control. Población número 2 va a ser el experimental. Y aquí, ¿por qué les comento esto? Bueno, porque prácticamente nos dan primero una información de la población control por ahí, si lo quiero ver desde esa perspectiva. Población número 1 control, población número 2 es la forma experimental. Ahora, la pregunta es, para generar el intervalo de confianza yo necesito esta ecuación de por aquí. Esta es la que yo necesito. ¿Conozco valores de medias muestrales? Sí, me los da el problema. Ahí lo tengo. ¿Ok? ¿Conozco el nivel de confianza al cual voy a trabajar? Pues sí, al 99%. Quiere decir que a ese porcentaje de confianza yo puedo determinar el estadístico Z alfa sobre 2 con la expresión de Z alfa sobre 2 equivalente a 1 menos alfa sobre 2. Con eso yo puedo determinar cuál sería el valor de Z, que seguramente ya lo saben. La pregunta es, ¿puedo usar las varianzas muestrales para generar ese intervalo de confianza? Leo el problema. Si ustedes vuelven a leer el problema, en ningún momento me dicen que existe normalidad. Por lo tanto, ese postulado se descarta, porque no me están diciendo que hay normalidad. Por otro lado, necesito el segundo postulado. El segundo postulado me dice, si tus muestras de ambas poblaciones, control y experimental, superan el valor de 30 o es equivalente a 30, entonces sí puedes usar esta expresión de por aquí. Y nosotros vemos que el control, el tamaño de muestra es 30 y para el experimental es 40. Por lo tanto, sí lo puedo utilizar. ¿Tengo toda la información? Claro que tengo toda la información. Si ustedes así lo desean, pueden generar en Excel el algoritmo para que les permita hacer los cálculos, vaya, por decirlo, más rápidos y más eficientes. Porque posteriormente, en la práctica, no se determina nada manual, sino que se utiliza un software de estadística especializado o, en este caso, una hoja de cálculo como es Excel en este sentido. Entonces lo vamos a resolver por aquí en Excel. Claro que ya lo tengo resuelto por aquí, pero vamos a resolverlo aquí en Excel. Bueno, aquí les he generado varias columnas. Pueden usar esta plantilla si así lo desean. Tengo el valor de las poblaciones, el valor de la media muestral, el estadístico Z, el tamaño de muestra, la desviación estándar, la varianza,
en este caso, y el error de estimación, el margen de error, y por acá tengo la determinación de la estimación puntual, y sobre todo en esta sección tengo, que lo vamos a subrayar, ahí tengo generado el intervalo de confianza, donde está subrayado. ¿Ok? ¿Cómo construí eso? Pues bueno, pongo una columna de poblaciones donde voy a tener el control y el experimental. Okay, ahí está, control y experimental, porque son las poblaciones que voy a manejar. En la columna de media muestral busco cuál es la media muestral del control. Establezco que es 15 y el experimental que es 23. Para el caso del estadístico Z-alfa sobre 2, ya hay tablas reportadas que al 99% es 2.58. Incluso existe una variante con 4 cifras significativas. La pueden utilizar sin ningún problema. Pero para estos efectos prácticos yo voy a usar 2.58. Tamaño de muestra para el control es 30, que aquí lo tengo establecido. Y para el experimental es 40, que ustedes están observando por ahí. Y la desviación estándar correspondiente para el control es 4 y para el experimental es 10. Y aquí yo determiné el valor de la varianza. Si la desviación estándar es 4, la varianza es 16. Si la desviación estándar es 10, la varianza es 100 en este sentido. Y aquí determiné el error estándar de estimación. Ese error estándar de estimación, ¿quién es? Esto de aquí nada más, es lo que determiné. Pero vean que ahí yo directamente usé el valor de la varianza. Por eso es que tengo la columna G en la hoja de Excel, para poner los valores de la varianza y no tener que poner el cuadrado de la desviación estándar. Entonces la formulita aquí está, vean, es raíz cuadrada, que viene siendo esto, raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De la varianza de la población 1, que en este caso es 16, entre su tamaño muestral. El tamaño de muestra que tenemos por acá. A ver si me permite verlo. Ahí está el tamaño de muestra de 30. Más la varianza muestral, que es el del experimental, que yo ahí le puse el valor de 100, entre su tamaño muestral, que es 40. Vean que en la fórmula el G5 no está elevado al cuadrado. ¿Por qué no está elevado al cuadrado? Porque yo metí información de la varianza. ¿Ok? Y como metí la información de la varianza, pues no debo de tener problema por ahí. En caso de que yo no meta el valor de la varianza, ¿verdad? Lo puedo hacer aquí, vean. Pudiéramos hacer ese cálculo, ¿no? Directamente. Y van a ver que llegamos a lo mismo. Igual a raíz. Pero por lo general no se recomienda porque realmente tenemos demasiadas funciones. Y en Excel lo que se busca es hacer el menor número de fórmulas. Por ejemplo, ahí tengo la raíz cuadrada de quién. Aquí yo tendría que haber puesto potencia, número, en este caso, ¿quién? Sería el 4, coma, ¿a qué potencia lo quiero? Al 2, porque va a estar elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y eso lo divido entre el tamaño de muestra, que el tamaño de muestra es 30. Ahí está. Voy a regresar por acá. Y vamos a disminuir por aquí. Más, a ver si ahí está, más potencia. Ahí, fíjense que ahí voy a poner otro paréntesis. Eso sería paréntesis para que me englobe lo de potencia nada más. Más, y luego abro paréntesis otra vez. Potencia, paréntesis, número. Sería ahora
la desviación estándar de la población 2, y eso tiene que estar al cuadrado, dividido entre el tamaño de muestra, que es 40. Y aquí cierro paréntesis, serían 1, 2, supuestamente sería 1, 1 y 1. Así. Y ven, ahí está, es lo mismo. Pero vean aquí la expresión que yo tengo. Esta expresión es reducida. ¿Por qué? Porque di el valor de la varianza rápidamente. Y acá vean toda la función que tuve que hacer. Y es un poco más enredoso si no implemento bien las fórmulas y las operaciones. Tengo una mayor probabilidad de equivocarme con esto a que si metiera el valor de la varianza muestral directamente. Por eso hago esta columna, ¿no? Vean aquí. Potencia de quién, que es el cálculo que yo necesitaba. Entonces, no importa si ustedes dominan, ya sea que lo quieran hacer de esta última forma que lo hice o el de arriba, eso está a consideración de cada uno. Uno puede preguntarse, oiga, no le salió el 1.742. La realidad es que sí, solamente que manejé 3 decimales y ahí está, reduje los decimales y es el mismo valor. Vean que es el mismo valor que he obtenido por ahí. Al final, el margen de error, recuerden que es el producto de esto. Si yo multiplico el error de estimación por el estadístico Z alfa sobre 2, me va a dar el margen de error. Y aquí lo tengo, ¿ven? El margen de error es el producto del error de estimación por, aquí lo vamos a ver, vean, para que se pueda ver. El error de estimación multiplicado por el estadístico Z al nivel de significancia que se está trabajando. O sea, 2.58 lo multiplico por 1.742 y me va a dar que el margen de error es de 4.493. Y ahí lo tenemos. Y finalmente, para generar el intervalo de confianza, lo voy a hacer aquí nuevamente. Vean, necesito la estimación puntual. ¿Quién sería la estimación puntual? Como estamos en una diferencia de media, sería el control menos el experimental. Cuando yo le doy enter, ahí está mi estimación puntual. ¿Quién es el límite inferior? Pongo la función igual, sería tomar mi estimación puntual y restárselo al margen de error. Ahí estoy cometiendo una infracción, ahí está, para que me dé el límite inferior. Y el límite superior sería equivalente a, nuevamente, mi estimación puntual más el margen de error. Y ahí lo tengo, ¿no? El intervalo de confianza al 99% es de menos 12.493 a menos 3.507, que es prácticamente lo que tengo en el blog de notas. ¿Okay? En el inciso B nos dice, con base en el intervalo del inciso A, ¿hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en el tiempo promedio de determinación para los dos grupos? Explica. La respuesta es que sí hay diferencia, porque la diferencia de las medias muestrales no es 0, realmente es negativo, es menos 8, y menos 8 es diferente de 0, por lo tanto sí hay diferencias entre el control y la parte experimental. Y como salió negativo, está en favor a la segunda población, es decir, está en favor a el experimental. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo podemos interpretar? Que las personas que son sometidas a un trabajo con mucho ruido, ¿verdad? En este caso rock muy pesado, ¿no? Pues sí tienden a estresarse, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Y por lo tanto, como se están estresando, debido a ocasionado el ruido, pues tardan un poquito más de tiempo para poder realizar un trabajo sencillo en ese sentido. Y esa sería la inferencia con respecto al problema. Bueno, hasta aquí dejaré la sesión. Tendrán dos ejercicios propuestos. Esto es para ustedes. Con estos dos videos con esta sesión de video, eh,
se espera que ustedes puedan tener las habilidades para poder responder a, a estas dos preguntitas que tenemos por aquí, ¿no? Nuevamente es algo muy simple que si ustedes han llegado hasta este punto del video, pues podrán responder sin ningún problema. El 8.49 también son ejercicios propuestos para que ustedes lo puedan resolver y vean, ¿no? Apliquen las herramientas adquiridas. Hasta aquí dejamos el video. Buen día para todos.